Hoy vamos a ver las bases para el trabajo práctico número 2, que se refiere a campos de electro y magnetostáticos, pero en particular la clase de hoy se va a centrar en los campos, mejor dicho, la teoría de campos. O sea, vamos a hacer un repaso de los principios generales de la teoría de campos. Eh, Básicamente, desde el punto de vista de los campos electromagnéticos, pero lo podríamos hacer extensible en general a cualquier tipo de campo, eh, podemos diferenciar los campos en campos escalares y vectoriales en función del tipo de magnitud sobre la cual estamos haciendo referencia. Bien, en los campos escalares el efecto está, como sabemos, de una magnitud eh, que nos indica una cantidad, pero que no tiene una dirección y sentido, característica que sí tienen los campos vectoriales. Y luego tenemos una clasificación más que, en principio, es lo que vamos a ver ahora, que son los campos estacionarios. Esto es que no tienen variabilidad en el tiempo. Bien, o sea, solamente tienen una dependencia espacial. O sea, dicho de otra manera, dependiendo del punto del espacio en que nos ubiquemos, vamos a encontrar ciertas características del campo y estas se van a mantener mientras permanezcamos en esa posición de observación. En general, en física, digamos de la manera más genérica, lo que se estudia es la interacción entre partículas o cuerpos que se puede hacer, digamos, a distancia, sin que haya una intervención, en el caso nuestro, digamos, sin que haya una intervención directa del medio, o tener en cuenta la misma observación, pero como perturbaciones que se observan en el medio en el cual se produce este fenómeno físico que estamos estudiando, y esto se traduce como una acción sobre aquellos cuerpos o elementos que están contenidos dentro de este medio, digamos. Sería la forma de estudiar las interacciones a distancia que son características de este tipo de estudios, de los estudios de campo. En general, en la situación estática, es muy difícil de observar o de distinguir o de diferenciar, por lo menos con la base o con el nivel de profundidad que lo vamos a ver nosotros. Sí ya hay una diferencia que la vamos a ver más adelante cuando veamos campos dinámicos. Entonces, por ahora vamos a verlo simplemente como el concepto de campo, para ver estudiar estas interacciones, sin necesidad de que haya una intervención directa de las magnitudes que están poniéndose en juego. Bien, esto ya lo vimos en física. Y bueno, vamos a, por supuesto, a definir lo que es el campo, que es en una función unívoca, esto es que tiene una sola relación de causa y efecto, en un punto del espacio, en función de las características de una determinada magnitud física. Bien, dicho de otra manera, si estamos viendo los efectos de una carga eléctrica, dependiendo cómo sea el estado de esta carga eléctrica, van a ser las manifestaciones que vamos a ver: campo eléctrico, campo magnético, etc. Bien, a eso se refiere un poco esta definición. Es muy genérica, obviamente, porque estamos viendo las nociones básicas. Dentro de los campos, como dijimos, vamos a estudiar en particular los estacionarios, pero sabemos que estos adquieren otras características cuando son variables o dinámicos, y esta variación, como vamos a ver más adelante, podemos considerarla impulsiva, esto es, única y que no se repite, o bien podemos considerar una variación de tipo periódica, que es eh, la característica, digamos, más común, y que aparte nos va a permitir hacer ciertas suposiciones sobre el comportamiento fundamentalmente de la onda electromagnética, que en definitiva es
la característica más utilizada en el estudio de esta materia en particular. Dentro de los campos habíamos visto que están los campos escalares, y estos campos se caracterizan a través, o lo podemos representar de manera que sea fácil visualizarlo, a través de lo que denominamos líneas o superficies isoescalares. En general, en el espacio, estaríamos hablando de superficie, pero muchas veces el problema lo podemos, digamos, minimizar, o lo podemos llevar a un plano para hacer un estudio que después lo podemos, digamos, proyectar al espacio. Por eso a veces hablamos de las líneas isoescalares, o como en el caso de una función potencial, podemos hablar de superficies o de líneas equipotenciales. Esto es cuando el valor en distintas regiones del espacio de una magnitud de tipo escalar obtiene el mismo, digamos, tiene el mismo valor. Uniendo todos esos puntos, encontramos estas líneas o estas superficies isoescalares o equipotenciales. Una de las características que tienen estos puntos de igual valor, de igual magnitud o de igual potencial, es que nunca se interceptan ni se tocan, ¿bien? Siempre tienden a estar distribuidos, no necesariamente paralelo, pero sí siempre sin interceptarse. Esto también vamos a ver que nos ayuda después más adelante para definir la relación que hay entre un campo de tipo vectorial y ciertas funciones potenciales. Y bueno, ya ustedes se irán imaginando hacia dónde vamos. En general, una de las funciones que hemos visto anteriormente y que nos va a ayudar para definir y para caracterizar este tipo de campos escalares es la función del gradiente, que nos indica a través de su módulo, de su cantidad, que tan rápido hay una variación entre dos puntos de distinto valor escalar o distinto potencial. Por otro lado, la dirección nos va a indicar cuál es digamos, la dirección de máxima variación, lo cual es perpendicular siempre a estas superficies iso o X escalares, y obviamente el sentido, por convención, es en el sentido creciente. Bien, también esto es importante porque nos va a permitir establecer luego estas relaciones que vamos a ver cuando veamos fundamentalmente campos eléctricos. Entonces, suponemos dos porciones de superficies equipotenciales, en este caso C1 y C2, que tienen en cualquiera de sus puntos el mismo valor, y están ocupando una determinada región en el espacio. Suponemos dos puntos cualquiera ubicados cada uno de ellos en una superficie. Entonces, el gradiente de la función potencial que las caracteriza es un vector, porque nos va a dar una variación, una cantidad, pero también nos da una dirección, que es la de la máxima variación, y un sentido, que es el sentido creciente, como dijimos. Esto, si lo ponemos en función de las componentes, lo podemos expresar como vemos en la filmina. Teniendo en cuenta que podemos expresar la variación de una función cualquiera, en este caso una función potencial, y desarrollando esta variación a través de series de Taylor, despreciando los términos de orden superior, suponiendo que son variaciones más bien de tipo lineal, podemos escribirla, como vemos acá, en relación de digamos, de la variación que existe en un determinado sentido, teniendo en cuenta qué variación tenemos en ese caso. O sea, esto nos da qué tan rápido varía y en función de la diferencia que encontramos en esa misma dirección. De tal manera que si agrupamos estos resultados que hemos encontrado, vemos que esa variación
la podemos expresar como el producto del gradiente de la función potencial multiplicado por el, el vector de distancia o el arco de segmento por donde nos estemos desplazando. En el sentido de que si nos estamos desplazando en una función a lo largo de una superficie equipotencial, no va a haber diferencia de potencial. Si nos estuviéramos desplazando entre superficies equipotenciales, este valor es distinto de cero y nos da una diferencia de potencial. Bien, esa sería la explicación física más básica de este concepto que es la función gradiente. Si ahora integramos estos dos valores conocidos, por un lado el gradiente, que ya lo habíamos visto en la unidad anterior, y la representación del segmento, llegamos a la misma conclusión que habíamos visto expresándola en función de las series de Taylor que nos habían dado. Por lo tanto, el gradiente de una función potencial es básicamente una función vectorial. Esta función vectorial nos va a indicar qué tan rápidamente varía esta función potencial y particularmente en qué dirección y sentido tiene su máxima variación. Esa es la explicación física del gradiente. Bien, o sea, cuando nosotros hagamos un caso que por ahí no estamos tan acostumbrados, pero los meteorólogos ven la tendencia de una tormenta analizando, por ejemplo, el gradiente de la presión atmosférica. O sea, viendo si hay una tendencia hacia un aumento, una zona de aumento o disminución en función de que las superficies isobáricas o de igual presión se van acercando o alejando, ven el gradiente que hay, en función de eso determinan si es que va a haber o no cambio de clima, tormenta, etc. O sea que esto no es exclusivo de los campos electromagnéticos, sino que lo podemos aplicar en realidad a cualquier campo de tipo escalar. Bien, en el caso particular de que nosotros quisiéramos ver ya no solamente si varía o en qué dirección lo hace más rápido, sino qué tan rápido es esa variación, tenemos que aplicar otra de las características que nos permite el álgebra y que vamos a ver que termina vinculando esta función digamos, potencial con la naturaleza o la fuente que la provoca, que la vamos a caracterizar a través de una distribución continua de esa magnitud física que le da origen. Bien, por ahora lo vamos a caracterizar de esta manera, pero que después lo vamos a asociar evidentemente con cargas eléctricas, ya que vamos a hablar fundamentalmente de campos electromagnéticos o de ondas electromagnéticas. Para conocer esta rapidez de la variación, tengo que aplicar la divergencia, ya que el resultado del gradiente de una función potencial, como vimos, es una función de tipo vectorial. Entonces, esto simplemente, digamos, la divergencia del gradiente de una función potencial es lo que le denominamos, o lo podemos sintetizar, a través de una función que la llamamos laplaciano de una función potencial. En particular, esto nos va a dar, digamos, cuando tengamos la máxima variación, quiere decir que estamos cercanos al origen, o sea, en esa región del espacio donde estamos analizándolo, hay una fuente que es la que provoca esta función potencial. Bien, si esa fuente o ese estudio de la variación me da distinto de cero, estaríamos digamos, en las cercanías de esta fuente, y a esa forma o esa expresión del laplaciano la conocemos como ecuación de Poisson. ¿Por qué el signo negativo en particular? Porque generalmente los potenciales van disminuyendo a medida que nos vamos alejando de la fuente. De ahí el signo negativo. En el caso de que estuviéramos en una región del espacio en donde la variación digamos, de esta función potencial fuera constante, bien, el laplaciano nos daría igual a cero,
Bien, ya vamos a ver qué utilidad tiene esta expresión. Y a esa situación en particular es lo que se conoce como ecuación de Laplace. Bien, también de ahí de donde proviene el nombre de esta función, del laplaciano. Bien. Eh, teniendo en cuenta, vamos a caracterizar ahora una función vectorial cualquiera, para no confundirla después y poderla aplicar esta teoría general para ya sea campos eléctricos o magnéticos o de cualquier índole, simplemente la vamos a caracterizar con la letra A. Es una función vectorial cualquiera, ¿bien? Que tiene la característica que la podemos, como cualquier función vectorial, descomponerla en sus, o cualquier vector, mejor dicho, la podemos descomponer en sus componentes de acuerdo a un sistema coordenado. En particular, el que hemos elegido acá, porque es el más conocido y el más intuitivo, es el sistema de coordenadas de tipo cartesiano. ¿Bien? Recordemos que cuando hablábamos de campo, nos referíamos a la variación de cierta magnitud en una región del espacio, pero sin tener en cuenta el elemento sobre el cual observaríamos esa variación. ¿Bien? Esa era la definición de campo que habíamos visto. Para poder visualizarlo, para que digamos, las características de este campo se terminen manifestando efectivamente, necesitamos lo que se denomina un agente sensible o un testigo de naturaleza adecuada. En el caso particular nuestro era la famosa carga de prueba, bien, que habíamos puesto, que por digamos, convención solemos utilizar una carga positiva para poderlo caracterizar. ¿Mm? Entonces, ubicando esta carga de prueba en una región del espacio, vemos la manifestación de este campo, que por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, se manifiesta a través de una fuerza de atracción o de repulsión de esa carga testigo, de esa carga de prueba. Bien, lo mismo los campos magnéticos, también los podemos caracterizar a través de los efectos de las fuerzas que se manifiestan sobre una carga que atraviesa ese campo con una determinada velocidad. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Ya igual de todas maneras lo vamos a ver más adelante. En general, los campos vectoriales también los podemos representar gráficamente a través de lo que le denominamos líneas de campo. A diferencia de las líneas equipotenciales o las líneas isoescalares, como las habíamos definido, estas son líneas que son tangentes al vector del campo en un punto dado del espacio. Cuando unimos todos los puntos tangentes, podemos dibujar las líneas de campo. Ya vamos a ver que en particular las líneas de campo nos van a ser de suma utilidad, no solamente para visualizarlo gráficamente, sino también para poder representar ciertas características de los distintos tipos de campos de origen vectorial que vamos a ver. Nuevamente, aplicamos o se cumple el criterio de unicidad, que estas líneas de fuerza nunca, o estas líneas de campo en realidad, cualquiera de las dos cumplirían lo mismo, no pueden interceptarse entre sí. A ver, nuevamente, todo esto no es digamos, restrictivo de los campos electromagnéticos. Las líneas de flujo, por ejemplo, de una vena fluida, cuando estudiamos hidráulica, cumplen con estos mismos principios. ¿Sí? O sea, es otra forma de poder, digamos, de conocer efectos análogos. Otra de las características que tienen los campos vectoriales es que podemos determinar o los podemos poner en función de una variable escalar que le denominamos flujo, y que este flujo es el resultante, podríamos decir, de la cantidad de líneas que atraviesan una determinada superficie. ¿Bien? O podemos también definirla como la cantidad de líneas por unidad de superficie. Eso sería la densidad de flujo. Matemáticamente lo podemos representar como el producto escalar de ese campo, el vector que representa ese campo en una determinada región del espacio,
a través de una superficie muy pequeña o unitaria, y el flujo neto o el flujo total a través de esa superficie simplemente es la integral o la sumatoria de esos elementos finitos. Generalmente, y a modo de simplificación, tenemos que vectorizar la superficie. Recuerden que la vectorizamos trazando una normal a un elemento de superficie, una perpendicular, cuya magnitud es el valor de esa superficie, y su dirección y sentido siempre es perpendicular, y el sentido es positivo arbitrario, lo elegimos generalmente coincidente con la dirección de las líneas de campo. Bien, pero podría ser otro también.